PT en español, que es Educación para Todos, el cual era un programa a nivel mundial, en el cual hablaban de que había muchísimos niños, no recuerdo exactamente los porcentajes, que no estaban asistiendo a la escuela en el 2000. Entonces, el proyecto era meter a todos los niños del mundo en la escuela. Obviamente en nuestro mundo no existen los 100%, pero sí llegaron a un punto donde ya habían superado el 90%. Entonces, era un punto de que decía, bueno, ya hemos logrado en gran parte nuestro objetivo principal, que era meter a todos los niños en la escuela. Ahora, vamos a hacer una evaluación. Todos esos niños que están en la escuela, ¿están aprendiendo realmente? La gran sorpresa de la UNESCO fue que no, que por estar en la escuela no te garantiza que estás aprendiendo. Que de hecho la mayor parte de los niños que van a la escuela, y que me atrevo a decir que sigue hasta nuestros días algo muy similar, no aprenden. ¿Por qué? Porque usualmente el aprendizaje se da en el día a día. Encontramos muchos lugares en los que vamos aprendiendo, nos enseña una persona por una actitud. Y pienso que a veces el enseñarnos el término, no sé, respeto, ok, está bien, podemos aprender la filosofía o el significado de la palabra, pero tal vez necesitamos verlo en un ejemplo de nuestro día a día. Aprendemos muchísimas cosas de nuestro mundo alrededor, ¿no? Si bien también es importante, digamos, como esta parte filosófica o teórica, también es importante aprender de nuestro día a día. Hay un tema que he mencionado en algunas otras ocasiones, que es ¿qué es lo que definimos como un aprendizaje? Llamamos aprendizaje, por ejemplo, aprendernos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Estamos de acuerdo en que saber no solo es un aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿podríamos hablar de que también aprendizaje es saltar la cuerda? Sí, y no necesariamente alguien te tiene que enseñar a saltar la cuerda, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de aprendizaje que únicamente usualmente se limita a lo cognitivo, se limita únicamente al español, la matemática, la geografía y la historia, y ya, ¿no? Cuando aprendizaje es mucho más, muchísimas disciplinas que se salen de eso que nos enseñan en la escuela, ¿no? Desde el desarrollo artístico, etc. Muchas gracias, Bruno. Me encantaría retroalimentar lo que dice Bruno porque creo que dio al clavo. Es que estoy 100% seguro, podría apostar a que a casi todos los que están aquí el día de hoy escuchando, en la escuela en algún momento les dijeron, shh, no hables, solo siéntate derecho, cierra la boca y aprende y alza la mano para preguntar. Estoy 100% seguro. Y eso estamos hablando de que, yo concuerdo con Bruno, puede que te estén dando una educación, pero no hay un verdadero aprendizaje en el que tú estés interesado por aprender del tema. ¿A qué me refiero? Yo creo que entre nuestras exigencias sería que hubiera una reforma en la educación y que se enfocara en áreas STEM. Me refiero a que sean áreas verdaderamente útiles. Por ejemplo, si a mí me interesa esa planta, no solamente ver fotos de la planta y leer un texto o dos, sino verdaderamente conocer de la planta. ¿En cuántas escuelas te ponen un documental y después del documental hacen foros de debate, después de esos foros de debate te ponen a escribir un ensayo, pero no solo por el simple hecho de escribir el ensayo, sino para que tú aprendas qué es lo que viste, sino para que tú reflexiones? Entonces creo que en esto Bruno hace mucho énfasis, que es que el sistema educativo actual a muchos les funciona, claro, eso no hay duda, pero no hay un verdadero impacto. Las calificaciones en los exámenes solo miden la capacidad de memoria del chico, no miden su capacidad de creatividad, de intuición, de aprender a resolver problemas de la vida real, de aprender a actuar, de asertividad, de comunicación. Hay muchas áreas que no se están tocando para nada en las escuelas y que son clave en la vida diaria en la actualidad. De hecho, en 5 o 10 años lo que nosotros estamos estudiando va a ser casi obsoleto por el desarrollo del mundo. O sea, siempre hay constantes actualizaciones y las escuelas no están haciendo énfasis en eso. El sistema educativo en su mayoría no está haciendo énfasis en que tiene que haber un verdadero aprendizaje para la vida diaria que también nos permita ser críticos, que nos permita aprender a saber escoger qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a estudiar. Entonces, y también desde nuestro propio corazón, desde nuestra propia pasión. Entonces, bueno, me sentí inspirado por las palabras de Bruno y quería retroalimentar un poco. Muchas gracias, Fer. ¿Me permiten el micrófono? A Claudia, como mamá, con experiencia también triste, el tema de lo que pasó tu peque, hasta resolver a partir de empezar el homeschooling y todo lo que significa el homeschooling, el miedo, el temor, el estar pensando, lo estaré haciendo bien, no me estaré equivocando.
¿Tú qué propondrías, desde tu posición como mamá, qué propondrías para mejorar la situación de los derechos de los niños en la escuela? Bueno, es necesario hacer una regulación en la legislación para que los niños no tengan que llevar un comprobante de estudios para recibir los apoyos, porque los apoyos deberían ser para todos los niños, no solamente para unos, deberían ser para todos los niños en todo el país. Yo vivía en el Estado de México y allá en el Estado de México la beca del bienestar, por ejemplo, no llega, no la conocen. El último año en el que mi hijo todavía fue escolarizado, no tuvimos acceso a una beca, no tuvimos acceso a apoyos. Es necesario que los apoyos lleguen a todos los niños sin importar si están o no en un sistema escolarizado, simplemente porque son niños. Efectivamente, quitar esa visión adultocéntrica de las escuelas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de escuelas solamente hablamos de maestros, solamente hablamos de padres de familia, pero no hablamos de los niños. Sí, hay muchas escuelas inclusivas y bla, bla, bla. ¿Realmente son escuelas inclusivas? Yo he visto a maestras reducidas a niñeras por tener grupos demasiado diversos, demasiado cargados y además de todo no contar con las herramientas adecuadas para manejar grupos que tengan diversidad. No podemos esperar que un maestro ponga atención a 3 niños con excepcionalidades diferentes en un grupo de por sí ya 30 niños. Hace falta regular ese tipo de cosas. Los niños merecen una atención adecuada. No podemos seguirnos entrando de esta manera. ¿Cómo es posible que tengamos que buscar que alguien nos certifique que el niño no está siendo violentado porque vive con nosotros y es educado en casa? Porque a la vecina bien intencionada se le ocurrió ir al DIF y que el DIF nos acuse por que el niño esté estudiando en casa, que se le violenta un derecho, cuando es lo contrario. Creo que eso no debería ser motivo de una acusación. El hecho de que el niño sea educado en casa no debería ser motivo de una revisión, porque somete a estrés a la familia, nos mantiene como comunidad homeschooler en la sombrita donde nadie nos vea, haciendo poquito ruido porque quién sabe si nos vayan a acusar de un delito. O peor aún, ¿no? El miedo que tenemos a hacer ruido como comunidad de que nos vayan a legislar para prohibir al 100% el homeschooling. Es importante que ese tipo de cosas sigan un curso positivo, que la ley nos favorezca dándole identidad a los niños sin importar si tienen un comprobante de estudios. Digo, en general creo que sería lo más importante. Muchas gracias, Claudia. Pues en este caso se han tocado algunos temas muy interesantes en el sentido de actuar, de hacer algo precisamente para mejorar la situación, como lo comentaban los chicos, y cambiar esto. Mauricio, nos gustaría que nos comentara cuál es su opinión acerca de todo lo que ha escuchado ahora y cuál sería su posición. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Primeramente es un gusto estar aquí con ustedes. Antes de comenzar la intervención me gustaría agradecerle a Claudia por la invitación y sobre todo por apoyarme a profundizar en una rama en la que desgraciada o malamente no me había inmiscuido, en la que incluso puedo pecar de ignorante en algunas cosas, pero si en temas peliculescos Tony Stark se pudo hacer experto de la noche a la mañana, yo también me puse a rascarle para saber cuáles eran los problemas. Y me di cuenta de algo que es muy triste, que no, efectivamente no hay mucho abordaje en temas legislativos. Desde la experiencia de su servidor, como cabildero del Congreso de la Ciudad de México, como una persona que ha tenido la oportunidad de abrir espacios desde la promoción y la defensa de derechos humanos en todo el poder legislativo, hables en la Cámara de Diputados Federal, en la Cámara de Senadores, incluso llegando a
tratos y creación de políticas públicas con gobiernos de los estados, en este caso el gobierno de la ciudad principalmente, me doy cuenta que hay un sesgo muy importante aquí, que es que nosotros como comunidad, en este caso Claudia, los chicos se han abierto espacios por el talento, por el conocimiento y por sus vivencias. Desgraciadamente, muchos servidores públicos pues no lo toman tan en cuenta. No acuso a nadie en este momento, ¿no? Pero creo que nos haría falta esa representación social de la cual nosotros carecemos realmente los distintos poderes que estuvieran aquí escuchando eso. Pero al final a mí me envían para precisamente profundizar un poco más en esto como cabildero. Yo venía con un compromiso que es escuchar y resolver, no nada más venir a prometer un espacio, prometer algo que seguramente en cualquier otro lado se los puede facilitar a alguien por quererse tomar una foto, que es algo que platicábamos hace rato, por el simple hecho de cubrir una agenda política incluso. Yo creo que eso, lejos de generar progreso, nos genera un retroceso porque le damos una imagen a alguien que realmente no respalda una causa. En este caso, quienes respaldan esa causa son ellos. Es un Bruno, es un Fernando, es una Claudia, son ustedes como padres de familia, son los niños que seguramente en adelante van a seguir, espero ya no sufriendo estas mismas circunstancias, porque algo se tiene que hacer. Con respecto a eso, sí hay sesgos constitucionales, porque hablamos de lo que es el derecho a la educación, pero no hablamos del método. Ese es un gran problema, porque en ningún momento se menciona el sistema escolarizado más que en las leyes especiales, no constitucionalmente hablando. Y eso es en lo que se escuda la gente que peca de ignorar de estas situaciones en las que pueden denunciar a un padre de que es que no llevas a tu niño a la escuela, ¿no? Es de ese tipo de fundamentos o de esos vacíos que esas personas toman esa bandera de pseudo apoyo al niño, pseudo apoyo a la familia, pero es que ese es el gran problema, no se involucran, no conocemos ninguno de nosotros las realidades de lo que está pasando, lo que está viviendo el vecino, y creo que eso es indispensable, sobre todo empatizar, saber cómo vivir con la perspectiva de los demás, porque nosotros no tenemos la última palabra. Los servidores públicos pueden equivocarse, los ciudadanos nos podemos equivocar, las asociaciones, las fundaciones, todos podemos equivocarnos en algo, pero está en nosotros fomentar este tipo de espacios y empezar a limar esas asperezas de desconocimiento para que no se pueda permitir que se continúe con una violación a derechos humanos de los niños, de las niñas, de adolescentes, de los que ahora la misma situación que les tocó vivir a ustedes, pues no sabemos, hay muchos adultos que les tocó pasar por eso y desgraciadamente no tuvieron estos espacios, no tuvieron tal vez los mecanismos idóneos o que todavía lo están viviendo y no sabemos realmente a qué se estén enfrentando. Yo creo que lo que se tendría que hacer es sí efectivamente hacer reformas, pero no solamente abordar la parte legislativa. Al final los poderes se tienen que empatar en que sí hay que hacer reformas educativas, pero de la mano con las personas que tienen la experiencia, que en este caso son ustedes. Porque también algo que pecan muchos legisladores es decir, es que yo tengo mi grupo de asesores y con eso ya tenemos dominado el tema, y no es cierto. Desgraciadamente, no por tener asesores que tienen sus 1000 doctorados, sus maestrías y demás, eso no garantiza de que realmente se está teniendo un tema. La vivencia es lo que realmente garantiza lo que se puede hacer o no se puede o deba hacer en la modificación de alguna ley. También hay que cuidar que pues al final el progreso es un arma de dos filos, yo lo veo así, porque el hecho de ser permisivos tal vez en algunas leyes también ha causado que pasen este tipo de cosas, porque en algún momento a alguien se le ocurrió decir, con que complementemos este párrafo diciendo que las habilidades especiales y demás modificaciones a libros ya somos incluyentes, ¿no? Y ya somos equitativos. Pues no. Al final, algo que me gustaría cerrar esta primera intervención tal vez sería, la utopía existe por algo. Nosotros soñamos